Y es lo que, no recuerdo quién lo mencionó, pero me gusta que dice que una de las cosas que aprendemos de esta experiencia, dice, es de que el Señor está presto a las necesidades de un jovencito en crisis. Y entonces todos conocemos jóvenes, ya sea en nuestra propia casa o por nuestros llamamientos o vecinos, cuántos jovencitos en crisis podrían cambiar su vida si ellos pudieran saber que Dios les conoce, que Dios les ama. Yo creo que esta experiencia de ver cómo José sufre una oposición a pesar de que le sucede lo más maravilloso del mundo, podemos inspirarnos a permanecer fiel a nuestro testimonio. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Se puede decir que el libro de Doctrina y Convenios contiene respuestas a las preguntas sinceras que se tenían en esa época. Esta iglesia y esta restauración comienza con una pregunta sincera elaborada de un joven de 14 años. Y al igual que José, todos podemos tener preguntas, inquietudes y deseos de saber acerca de nuestra vida. Cuando nos dirigimos a Dios en una oración, podemos experimentar en cierto grado lo que José experimentó en la primera visión. Bienvenidos al episodio 3 de esta segunda temporada, Doctrina y Convenios, de Ven, Sígueme, en el estudio de Ven, Sígueme, y en este podcast que se llama Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Eduardo. Pues un gustazo estar aquí de vuelta con una sección con muchísimo tela donde cortar. Y bueno, pues vamos a empezar a cortar esta tela. Yo quiero hablar acerca, ya de entrada, tomando el ejemplo del Señor, como es directo. Vamos a entrar directo a la primera visión, lo que llamamos o conocemos como la primera visión. Y me gusta mucho a mí recordar y ver este patrón tan interesante, Adrián, de cómo es que la chispa de la restauración se da con una oración. Un deseo sincero de José de poder encontrar más luz para su vida y también de poder encontrar el perdón de sus pecados. Eso me encanta. Vamos a leer en José Smith Historia el versículo número 14 y vamos a ver qué es la decisión que toma José para poder disipar estas dudas y nos va a dar le va a dar algo muchísimo más grande de lo que él anticipaba y esperaba. Claro que sí, dice: por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad, hasta ahora no había procurado orar vocalmente. ¿Qué te llama la atención de ese versículo? Hay muchas cosas. Bueno, a mí hay dos frases que me llaman la atención. Dice, en medio de mi ansiedad. Hoy es una palabra que está muy de moda, Eduardo. No sé si en aquella época también, pero la ansiedad es un problema muy grande que sufrimos debido a nuestras actividades. Mucha gente dice que es debido a las pantallas, debido al contacto con la tecnología. Estrés. El estrés. Pero imagínate el grado de estrés precisamente que debió de haber tenido José en cuanto a este tema, que para la gran mayoría de las personas del mundo es algo, pues sí, es importante. Está bien, ¿no? Está bien averiguar. Domingo y a ver. Pero a José le causaba ansiedad. ¿Ok? Y por último, no es lo mismo orar acostado en mente que orar vocalmente.
Esto me dice a mí que José probablemente ya había orado anteriormente en su mente. Ujú. Pero era la primera vez que lo hacía de manera verbal. Y eso debe de tener muy probablemente un efecto, causa y efecto, ¿no? Un mérito extra, así es. Después en el versículo 15 dice, después de apartarme al lugar que previamente había designado, me gusta eso porque habla de una preparación que él tiene, ¿no? Algo deliberado. Mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Y vamos a ver qué sucede después, Adrián, cuando ya tiene todo bien bonito, bien preparadito, y de repente llega algo fuerte. Ahí donde dice, apenas lo he hecho. ¿En cuál versículo? En el 15, perdón. Gracias. No te dije. El versículo 15 dice, después de apartarme al lugar previamente designado, mirando a mi derredor y encontrarme solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Creo yo que este efecto de oposición antes de que vamos a tener una experiencia especial o después, por ejemplo, cuando alguien abraza el evangelio, es algo muy común, es algo que se repite en todas las escrituras. Me recuerda a veces alguna persona, por ejemplo, acepta el evangelio, se bautiza y empiezan a llegarle críticas, empiezan a haber familiares que a lo mejor los hacen a un lado, le ofrecen un trabajo el domingo cuando antes no era problema. O sea, hay muchas cosas que suceden, ¿no? Y en este caso no iba a ser la excepción. O sea, aquí iba, como una frase que usamos aquí, iba a echar toda la carne al asador. O sea, tenía que de alguna manera u otra ejercer todo poder que tuviera en sus manos Satanás para evitar que eso sucediera. Sin embargo, ya sabemos el final de la historia. O sea, Dios, el comienzo. Dios vence. No, bueno, sí. Pero en general, ya sabemos que al final el bien va a triunfar. Y vamos a ver aquí en el versículo 16, si me puedes apoyar, Adrián. Claro que sí. Dice el versículo 16. Mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a la ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejerció una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser, precisamente en ese momento de tan grande alarma, vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Muy bien, pues esa es una declaración que todo misionero hace durante los 2 años, una y otra vez. Pero yo lo que estaba pensando, Adrián, es, por ejemplo, está esta demostración de poder de Satanás que a cualquiera intimida, pero entonces llega el Señor y con su luz desaparece todas las tinieblas. Estaba pensando en las veces en que el Señor compara su poder con el de Satanás. Y se me vino a la mente las serpientes en la corte de Faraón. Se me viene a la mente cuando Moisés tiene la experiencia de hablar con el Señor y luego llega Satanás y dice, adórame, ¿no? Yo soy el bueno aquí. También, por ejemplo, cuando Jesús está en el desierto y Satanás pretende ganarle, ¿no? Se le pone a Sansón a las patadas, como decimos, y el Salvador una y otra vez lo hace a un lado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en términos prácticos, Adrián?
esta experiencia? ¿De qué me sirve esa experiencia a mí en lo personal? No todo es color de rosa, Eduardo. El Evangelio, a pesar de que tratemos de hacer lo correcto, en este caso José estaba tratando de encontrar la guía de Dios, y eso es algo bueno. Vamos a experimentar problemas en nuestras vidas. Recientemente una persona a la que mi esposa y yo le compartimos el Evangelio y se bautizó, se acercaba conmigo y le decía, y le pregunté, ¿cómo estás? Un saludo, una forma de saludar normal. Y me dice, no, hombre, me está yendo de la patada. Y entonces ahí se confesó, ¿verdad? Desde que me bauticé me ha pasado esto, mi hijo se ha enfermado, mi salud, mi familia. Y entonces enumeró un sinfín de situaciones que pocas veces se combinan en la vida, ¿no? Sí. El hecho de que queramos vivir el Evangelio o que hagamos lo correcto no nos va a poner una capa protectora en contra de la maldad. Y entonces yo le decía, mira hermana, vamos a leer este pedacito. Y entonces leímos esta parte. Siempre antes de que llegue la luz, justo el momento antes, es el momento más oscuro de la noche. Habrá quienes tengamos la bendición de no tener pruebas tan difíciles y el Evangelio Por sea... ahora. Por ahora, y ojalá que siga así. Habrá quienes toda su vida sea una vida de probación, de prueba tras prueba tras prueba, pero al final habrá una luz más brillante que el sol. Y te voy a decir, a veces cuando hay una ausencia de esas pruebas fuertes, es también una prueba en sí, porque es más fácil acercarte al Señor cuando estás sufriendo. Y muchas veces lo vemos en la misma escritura, lo vimos en el libro de Mormón, cuando el Señor dice, se vale, o sea, a veces tienes que ser humillado y eso mismo te ayuda a regresar. La parábola del hijo pródigo es eso. Si él no hubiera llegado a ese punto de decir, oye, pues estoy comiendo aquí con los puercos y ella me iba mejor, a lo mejor hubiera sido difícil que regresara. Entonces, la ausencia a lo mejor de pruebas muy fuertes es una prueba en sí, porque no puedes estar muy cómodo y eso es un problema. Es algo que habló el Elder Bednar en la conferencia. Es que realmente las dos partes son difíciles. Uh-huh. O sea, el Señor sabe qué tipo de pruebas podemos soportar y cuáles no. Exacto. Dicen que Dios les manda sus peores, manda las peores batallas a sus mejores guerreros, ¿verdad? Y yo siempre he pensado que soy muy mal guerrero. Me siento un chipilón del Señor. Pero, Eduardo, también muchas veces el tener una fortaleza espiritual, y no estoy diciendo que es mi caso, pero muchas veces yo he visto personas que enfrentan pruebas muy, muy pesadas y las pasan como si fuera prender la tele en la mañana. Y eso es debido a la fortaleza espiritual que tienen. También. Ahora, muy bien, una vez que en el siguiente versículo dice el 17, no bien se apareció esta luz, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Y al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Y uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y señalando al otro, y dijo señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. A mí me encanta esto porque después de siglos de oscuridad, de los cielos cerrados, sin un portavoz autorizado por el Señor, la primer palabra que Dios dice es José. Y eso para mí tiene un significado muy fuerte porque nos enseña, aparte de que José vio y supo que Dios no era un misterio, sino era una figura con un cuerpo humano, yo me atrevo a pensar que lo primero que dijo es, ¿tú sabes quién soy yo? Y yo creo que se nos olvida a veces, herencia de esta cristiandad muy ortodoxa, muy tradicional, un Dios, como dice Elder Holland, que es como un árbitro que rápido nos quiere sacar la tarjeta roja y rápido es strike, dice, ¿no?
pero Él es nuestro Padre. De todos los títulos que Él tiene, Él nos pide que utilicemos el de Padre para dirigirnos a Él. Entonces, yo creo que cuando leemos esta experiencia de la primera visión, tenemos que recordar el interés que tiene el Señor en el individuo. ¿Qué es lo que a ti te hace sentir esta experiencia, Adrián? La primera visión siempre ha sido para mí el relato de las Escrituras más extraordinario que he podido leer. Platicaba en primera persona. Por supuesto que la expiación de Cristo en la más las Escrituras. importante. Pero en los Evangelios lo relatan en tercera persona. José Smith tiene la oportunidad de hablarlo en primera persona y para mí es impresionante. Tenía la oportunidad en la misión de compartir con las personas el Evangelio de Jesucristo y aceptaban a Jesucristo, aceptaban a José Smith como un profeta, aceptaban la primera visión. Y de repente, en algunas ocasiones llegábamos a temas como los mandamientos, como la ley de castidad, la ley del diezmo. Y entonces el consejo que nuestro presidente de misión nos daba era: refiérelos a la primera visión. Si la primera visión es verdadera, por consecuencia todo lo demás es verdadero. Y por el contrario, si la primera visión no es verdadera, entonces todo lo demás también es falso. Yo sé que José Smith vio a Dios y a Jesucristo en esa mañana, en esa primavera de 1820. Y me llena de felicidad el poder saber que Dios nos conoce. Fíjate, Eduardo, yo nunca había analizado esa parte que tú estás mencionando ahorita. La primera palabra que el Señor habla es José. Y qué impresionante. Yo siempre me había enfocado en la introducción a Jesucristo, de este es mi Hijo amado, escúchalo, en el mandamiento. Pero yo creo que vale la pena analizar y poder escribir en nuestro diario qué pensamos o cómo nos sentiríamos de que pudiéramos tener el privilegio de escuchar la voz del Señor y que lo primero que nos dijera fuera Adrián. O sea, físicamente, ¿cómo te sentirías? Claro. ¿No? Y es lo que, no recuerdo quién lo mencionó, pero me gusta que dice que una de las cosas que aprendemos de esta experiencia, dice, es de que el Señor está presto a las necesidades de un jovencito en crisis. Y entonces todos conocemos jóvenes, ya sea en nuestra propia casa o por nuestros llamamientos o vecinos. ¿Cuántos jovencitos en crisis podrían cambiar su vida si ellos pudieran saber que Dios les conoce, que Dios les ama? Y la otra cosa que aprendemos, que me gusta mucho a mí, es de que estas experiencias que tenemos, sobre todo las buenas, pero sobre todo las malas, perdón, aparte de las buenas, es de que nos preparan para una misión futura de la cual no sabemos. Por ejemplo, más adelante el Señor le dice que no debía de unirse a ninguna iglesia y todo eso, pero nuestra bendición patriarcal en ocasiones nos puede decir algo específico, ¿no? Y eso nos ayuda a centrarnos y aterrizarnos. Leemos a veces que algunos presidentes de la iglesia desde jóvenes ya les decía algo que pintaba por ahí, ¿no? En mi caso yo tengo 2 bendiciones muy específicas, pero van ligadas a 2 principios muy específicos que tengo que trabajar y a veces no está tan fácil, ¿no? Pero yo siento que las experiencias de la vida nos van preparando, Adrián, para ese punto. Y a veces no vamos a saber por qué pasan ciertas cosas. A veces no sabemos por qué me toca batallar con ese principio, por qué me tocó perder a lo mejor a un ser querido muy joven o lo que sea. Pero todo eso son herramientas. Por ejemplo, en el caso de José Smith, ¿no? Él acude al Señor en busca del perdón. Él admite incluso en su historia que él a veces cometía errores y lo que sea.
Y entonces cuando a él le tocó ser afectado, por ejemplo, por un W.W. Phelps, que por su culpa pues termina hasta en la cárcel, ¿no? Yo siento que él debe haber recordado la vez que a él le perdonaron. Y entonces le dice, hey, volvamos a ser amigos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, el yo sufrir una crisis de fe me ha vuelto comprensivo con las personas que no quieren nada, que se alejan. Mi papá, por ejemplo, se ha enfocado en hacer que las personas se sientan bienvenidas cuando se sientan a la capilla, porque él por muchos años se sintió indigno de ir. Entonces, no sé, yo creo que si tú analizas también tu vida, te has dado cuenta que has pasado por algunas cosas que en algún momento de la vida dices tú, para eso era, ¿no? Sí, definitivamente el tener ese tipo de experiencias nos ayudan a tener compasión por las demás personas. Nos invitan a tener ese amor puro de Cristo, entenderlo, verlo desde la perspectiva que el Salvador lo ve, porque Él ya pasó. Cristo no pecó, sin embargo sintió emocionalmente, físicamente, psicológicamente los efectos del pecador. Entonces, cuando nosotros de alguna manera, Eduardo, la regamos o cometemos algo mal y después el Señor nos perdona, tenemos esa capacidad como la que tiene el Señor de poder ver y de poder ayudar a los demás. No, eso no significa que nos vayamos y nos cometamos todos los pecados, ¿verdad? No es necesario. No es necesario. Pasa. Pero qué padre, qué experiencia tan hermosa el poder ayudar a los demás por algo que tú ya has pasado. Así es. Y ya para terminar en el 20 dice, en la parte final dice, parece que desde los años más tiernos de mi vida, el adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. De lo contrario, ¿por qué habían de combinarse en mi contra los poderes de las tinieblas? ¿Cuál era el motivo de la oposición y persecución que se desató contra mí casi desde mi infancia? Esas son preguntas válidas, pero que eventualmente él llegó a conocer esa respuesta. Estás escuchando Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Volvemos. Su testimonio es una posesión muy valiosa, generalmente asociado a profundos sentimientos espirituales. Estos sentimientos suelen comunicarse suavemente y se describen como una voz apacible y delicada. En su creencia o conocimiento de la verdad, que se da como un testigo espiritual por medio de la influencia del Espíritu Santo. El obtener este testigo cambiará lo que dicen y su forma de actuar. Los elementos fundamentales de su testimonio que el Espíritu Santo confirma en su corazón y su mente incluyen los siguientes. Dios es nuestro Padre Celestial y ustedes son sus hijos. Él los ama. Jesucristo vive. Él es el Hijo del Dios viviente, su Salvador y Redentor. José Smith es un profeta de Dios llamado a restaurar la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia restaurada de Dios sobre la tierra. Regresamos a Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Y curiosamente, Eduardo, después de esta magnífica experiencia que debió haber elevado a José Smith, él comienza a compartirlo, empieza a hablar, no se queda callado, ¿verdad? Muy inocentemente. Muy inocentemente. Yo me imagino que se lo comenta al carnicero, se lo comenta a sus hermanos, al lechero, y pronto él se convirtió en el hazmerreír de todo el pueblo. En una comunidad en donde se hablaba mucho de Dios y donde era el tema de moda, el tema religioso, también era creído que los cielos estaban cerrados y que tales cosas como visiones y revelaciones ya no existirían. Entonces de repente el hijo de un granjero pobre, cojo,
sin escuela. Y también extranjero, porque acuérdate que Sí, sí. no eran ni de ahí, No, ¿no? no era de ahí. De repente afirma ver a Dios. Entonces, yo creo que esta experiencia de ver cómo José sufre una oposición a pesar de que le sucede lo más maravilloso del mundo, podemos inspirarnos a permanecer fiel a nuestro testimonio. La semana pasada estaba platicando con algunos familiares y platicábamos, por ejemplo, que mi esposa tenía 22 años cuando se unió en matrimonio conmigo. Y entonces decían, uy, no te faltó vivir mucho. ¿Ok? Y para mí, y espero que para ella también, el hecho de habernos casado jóvenes nos permitió aprender de la vida juntos. Claro. Experimentar cosas muy hermosas de la manera más sagrada que normalmente experimentas por vivir. Entonces, y esta expresión de, uy, qué joven te casaste, la hemos venido escuchando por más de 17 años. Y no solamente es que, uy, te casaste muy joven, sino además es, te debiste de haber esperado. ¿Okay? Entonces, a mí el relato de José Smith de hacer lo correcto y permanecer fiel a pesar de que los demás nos rechacen, tiene muchos cosas que podemos rescatar y así nos podemos ir con cada uno de los mandamientos. El diezmo, por ejemplo. Podemos sentirnos muy orgullosos. Hoy decía hoy decía en la mañana una jovencita que se sentía muy orgullosa por el diezmo y que andaba platicando por ahí que a todo el mundo le decía que había pagado su diezmo. Y mucha gente puede decir, ¿en serio? ¿Les estás dando dinero a una de las organizaciones religiosas más sanas económicamente, más prósperas? Pero bueno, la primera visión de José Smith no solamente fue un hito en la historia, sino también en la vida personal de cada miembro de la iglesia. Después de experimentar esta experiencia, como dije, José lo compartió y nosotros también tenemos esa tendencia muchas veces de platicar las cosas bellas, hermosas que nos pasan. Y entonces, Eduardo, ¿cómo puedo o cómo puedes tú o cómo pueden las personas que nos están escuchando ser como José y compartir nuestro testimonio a pesar del rechazo? Yo creo que, de hecho lo hablábamos antes de empezar ahorita, ¿no? Cuando tú tienes un testimonio y lo avivas, es decir, estás constantemente alimentándolo, es inevitable compartir. No te lo quieres quedar para ti, pues, ¿no? Entonces, el rechazo, creo yo, que es algo que se puede hacer manejable cuando recordamos que el Salvador mismo pasó por esto. Entonces, el yo saber que Él fue rechazado, por ejemplo, me debe de dar consuelo, me debe o recordar incluso muchos otros profetas que también lo pasaron, ¿no? Entonces, es entender que es parte de, pero que de todos esos 10 que me dijeron que no, va a haber uno que sí se va a interesar, va a haber uno que su vida va a poder mejorar y eso te da ese impulso para volver a intentarlo, ¿no? Así es. Y sobre todo que el testimonio, independientemente si tiene un eco en alguien más, crece conforme lo compartimos, ¿verdad? Me gustaría analizar 2 o 3 ejemplos inspiradores de personas en las Escrituras que se enfrentaron a oposición, pero permanecieron firmes. Por ejemplo, Esteban. Uh-huh. Esteban fue apedreado por su fe, pero mantuvo su testimonio fiel hasta el final, ¿verdad? Hasta el final. Daniel, hasta el pesado final. Daniel, que continuó orando a pesar de que había una ley que se lo prohibía y pues de que lo mandaron a la fosa de los leones, ¿verdad? Y sin garantía de que iba a volver, porque ahorita que lo lees, sí, pero ahí era así nomás, ¿no? Y yo creo que todos hemos pasado por alguna experiencia de este tipo, en donde nuestra fe se ha puesto a prueba. Yo recuerdo cuando yo estaba en la preparatoria, algunos buenos amigos
empezaban las salidas, ¿no? Empezaban las salidas con los amigos y las amigas. Y entonces empezaban a rolar bebidas alcohólicas y cervezas y todo esto. Y recuerdo que las primeras veces que me ofrecieron una bebida alcohólica, que yo dije, no, gracias, no tomo. Y ocúrreseme decir ahí en medio de una fiesta que porque soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos. ¿Y qué hacías en esa fiesta? Sí, y entonces, entonces alguien por ahí me dice, sí, déjenlo, este es San Adrián. Y entonces, en ese momento yo lo tomé como una burla. Uh-huh. Okay. No me volvieron a molestar. Yo creo que fui muy tajante al decir que no. Pero sí lo sentí como una burla y lo sentí muy ofensivo el que me dijeran San Adrián. Cuando en realidad la iglesia es la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Sí soy San Adrián, ¿verdad? Y si eres San Eduardo. No, el San no concebido como el mundo lo ve, como un santo, un hombre perfecto, sino como un seguidor de Cristo. Qué orgullo para mí que me dijeran San Adrián ahora, a la luz de 30 años. Pero quiero invitarlos a que vayamos a nuestras aplicaciones en las Escrituras y estemos en los relatos donde podemos escribir nuestras memorias, Eduardo. Uh-huh. Que escribamos alguna vez que hayamos tenido que defender nuestra fe y dejemos para futuras generaciones ese testimonio de que aunque nací en el Evangelio o aunque vivo en Utah o aunque vivo rodeado de miembros de la iglesia o no, aunque soy el único miembro de la iglesia en mi escuela, he tenido ese desafío de fe y lo dejemos como un testimonio para futuras generaciones. Así es que esa es la primera tarea que les vamos a dejar el día de hoy. Y si se atreven y pueden escribirnos en sus comentarios alguna prueba de fe para que todos los que estemos en este canal podamos enriquecernos y leerla, pues adelante. Los invitamos a que lo escriban en sus comentarios, ¿no? Por último, recordar, Eduardo, que no estamos solos en esta lucha. José Smith enfrentó mucha adversidad, muchas burlas a lo largo de su vida por haber testificado de la primera visión. Sin embargo, él siempre se mantuvo fiel a lo que había dicho. Lo mismo sucedió con los 3 testigos, que muy seguramente vamos a ver más adelante. A pesar de que algunos de ellos o todos se alejaron de la iglesia, ninguno nunca negó el haber visto las planchas de oro. Entonces, me gustaría nada más, por último, analizar un poquito de José Smith Historia del 21 al 26, si lo puedes ir buscando, por favor. Uh-huh. Hay algunos versículos muy interesantes que me llaman mucho la atención para reforzar lo que estamos diciendo. Me gustaría, si me ayudas a leer, por favor, el 24. Y esto es la reflexión de José a ver, yo vi esto y lo platiqué y se burlaron de mí. Pero el 24 es clave para esto. Dice, sin embargo, no por esto dejaba de ser un hecho el que yo hubiera visto una visión. He pensado desde entonces que me sentía igual que Pablo, cuando presentó su defensa ante el rey Agripa y refirió la visión en la cual vio una luz y oyó una voz. Mas con todo, fueron pocos los que le creyeron. Unos dijeron que estaba mintiendo, otros que estaba loco, y se burlaron de él y lo vituperaron. Pero nada de esto destruyó la realidad de su visión. Había visto una visión, y él lo sabía, y toda la persecución debajo del cielo no iba a cambiar ese hecho. Y aunque lo persiguieran hasta la muerte, aún así sabía y sabría hasta su último aliento que había visto una luz, así como oído una voz que le habló, y el mundo entero no pudo hacerlo pensar ni creer lo contrario. Okay. Y entonces el versículo 25, parafraseándolo, dice, y así era conmigo. Yo efectivamente había visto una luz. Dice,
Y mientras me perseguían y vilipendiaban y decían falsamente toda clase de mal contra mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón: ¿por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad he visto una visión. ¿Y quién soy yo para oponerme a Dios? Y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. Y entonces el versículo 26 para mí es un cierre perfecto de este tema. Dice: mi mente ya estaba satisfecha en lo que concernía al mundo sectario, que mi deber era no unirme a ninguno de ellos, sino permanecer como estaba hasta que se me dieran más instrucciones. Había descubierto que el testimonio de Santiago era cierto, que si un hombre carece de sabiduría, puede pedirla a Dios y obtenerla sin reproche. Quiero compartirles que sé sin ninguna duda que José Smith vio a Dios, el Padre, y a Jesucristo. Y la manera tan valiente en la que enfrentó al mundo me inspira para poder tener la valentía de pararnos y de testificar que somos miembros de la iglesia. En parte de mi actividad laboral, que no tiene nada que ver con la iglesia, en el mundo de los negocios, yo cuando me presento, digo, pues mi nombre es fulanito, soy de tal ciudad, estudié esto, doy mis credenciales para poder decir que sé lo que estoy haciendo. Incluyo que soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y eso para mí es una gran responsabilidad, y pensé muchas veces el hacerlo o no, pero creo que es parte de mi ADN, es parte de mi identidad, y es una manera de obligarme a portarme como un santo de los últimos días. A la altura. Y bueno, yo trabajo en el sector financiero. Entonces, cada vez que menciono que soy miembro de la iglesia, las personas reaccionan de una manera muy positiva. Afortunadamente, no he tenido una experiencia en la que me digan, no hago tratos con miembros de la iglesia, de tu iglesia. Hasta el momento, ¿verdad? Pero yo sé que si nosotros decimos quiénes somos y en qué creemos, las personas van a reaccionar positivas. Y si no, tenemos el ejemplo de José, de que tenemos que ser valientes a nuestro testimonio. Y a mí me llama mucho la atención ese rechazo, porque hablando de personas que creían en Cristo, o sea, cuando él expone esto a líderes, a sacerdotes, o sea, inclusive al pastor que lo inspira también, que orar. fue su influencia, ¿no? Uh-huh. El rechazo de más luz me recordó mucho un episodio de The Chosen, el elegido. En la casa somos fans, ¿no? Y me gusta mucho cuando está encarcelado Juan el Bautista, y entonces dice una frase que para mí me encanta, porque dice, hay algunos que están muy cómodos en la oscuridad. Y creo que ese es precisamente lo que tuvo que enfrentar José, ¿no? El hecho de que había gente que no quería cambiar, había gente que por más real que fuera no estaban interesados en eso, estaban muy cómodos en la oscuridad. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado en este episodio, y que podamos ver la luz y dejar de estar cómodos en la oscuridad, Eduardo. Así es. Queremos invitarlos a que puedan compartir este episodio con alguna persona que ustedes crean que necesite escuchar esas palabras. Pueden copiar el vínculo y pegarlo en una conversación de WhatsApp para que así las personas puedan recibirlo. Y si llegaron hasta aquí, fiel a la tradición, que pongan un emoji. Un solecito. Más brillante que el sol, ¿verdad? Un solecito. Coméntenos, por favor, con un solecito que nos pongan, nos hacen saber que nos escuchan y que están pendientes de este comentario. Por favor, no olviden tener sus estudios personales, familiares, y de poder asistir a la clase de escuela dominical y buscar las impresiones del Espíritu, que son más importantes que cualquier comentario que pueda salir de esta conversación. Así es, nos vemos hasta la próxima. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte.
Hasta la próxima.